estás? Te doy la bienvenida a esta masterclass de equilibrio entre el estrés y el bienestar. Esta masterclass quiere dar a conocer un poco toda la sabiduría que hay detrás de la Ayurveda para poder controlar estos estados de nerviosismo, de acumulación de tensión, todo lo que implica en el fondo el estrés. Entonces, primero te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar acá en esta masterclass y comenzamos. Así que esa es la primera introducción. Bien, algunos conceptos básicos de la Ayurveda tienen que ver con que la Ayurveda es una, ciencia milenaria que viene de la India y su principal se define como la ciencia, es una ciencia Ayur y Veda, Ayur es vida y Veda es conocimiento. Entonces habla en el fondo de la sabiduría y conocimiento para poder extender nuestra longevidad y nuestra vida, para tener una vida más saludable, para tener una vida en realidad saludable. Y es un sistema que involucra varias dimensiones, no solamente una alimentación en particular o ciertas rutinas, sino que ve al individuo como un todo, desde dónde está viviendo, cuáles son sus desequilibrios con respecto a su composición original, qué rutinas lleva, cuánto duerme, qué tipo de cosas ingiere, si su actividad diaria requiere muchos desafíos y lo estresa demasiado. Evalúa completa a la persona. Entonces va desde la dimensión corporal, la dimensión mental y también la dimensión espiritual. Y dentro de esto, Ayurveda nos habla de que hay 5 grandes elementos o los Panchamahabhutas. Y esos elementos son aire, hay éter, aire, fuego, agua y tierra. Desde lo más sutil, el éter, eh, y se va cada vez tangibilizando más que hasta llegar a la tierra. Entonces, la gracia de esto es que uno puede decir que todos los elementos por los cuales está la naturaleza compuesto, desde una clase por internet hasta, no sé, meter los pies al agua, todo tiene composición de esos 5 elementos. Nosotros también tenemos una proporción que es muy particular con respecto a la composición de esos elementos. Entonces, esos 5 elementos dan origen a 3 combinaciones que la Ayurveda los identifica como doshas. Esa combinación son Vata, que es compuesto por éter y aire, Pitta, que es compuesto por agua y fuego, más fuego que agua, y Kapha, que es compuesto por tierra y por agua. Entonces, características de algunos de esos doshas son: Vata, por ejemplo, es móvil, es seco, es frío. Pitta es movimiento también, pero tiene componente de calor. Vata es frío, Pitta es calor. Tiene movimiento, es inestable, es penetrante. Y Kapha es estable, es frío, es húmedo, es como lento. Las cualidades, y cada uno tiene ciertas cualidades que uno va diciendo, ya, esta persona tiene más componente de esto que de esto otro, ¿cierto? Tiene un dosha predominante por sobre otro. Y todos tenemos los 3 doshas en general, pero en distinta proporción. Casi siempre hay uno que predomina o hay 2 que predominan. Muy difícil que uno tenga los 3 en equilibrio. En general siempre hay 1 o 2 dominantes por sobre los otros. Y a eso, a la composición original de los doshas que uno tiene, le llamamos prakriti, ¿ya? El prakriti no cambia. Si uno viene con una composición, es la misma composición que va a tener toda la vida. La diferencia está en que cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida y vamos generando interacción con el entorno y vamos haciendo nuestras actividades, va haciendo que nosotros o estamos en armonía con
equilibrio original, con nuestra proporción original, o está en desequilibrio. Entonces, cuando uno está en desequilibrio, aparece lo que se llama vikruti, que es en el fondo una proporción que es distinta a nuestra proporción original y que está afectada por nuestra interacción con el entorno, las cosas que no procesamos, el alimento que consumimos, etcétera, etcétera. Entonces, Ayurveda nos plantea que para vivir hay que vivir de una forma saludable, equilibrada y consciente, pero en el momento presente. Esa es una de las claves que siempre Ayurveda nos pide: estar conscientes de lo que ingerimos, estar aquí y ahora, no estar ni en el pasado ni en el presente, sino que estar aterrizados con lo que nosotros estamos haciendo. Esa es una de las bases para poder hablar de salud. Y aquí viene la definición de salud, que es salud en Ayurveda. Salud habla de que no es ausencia de enfermedad, sino que en realidad es tener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y la conciencia o el ser. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un desequilibrio que no va en armonía con nuestra propia proporción original, con nuestra prakriti, comienzan a generarse las enfermedades. Entonces, ahí viene el proceso de generación, de nacimiento y manifestación de una enfermedad, que uno habla de que este proceso, la patogénesis de la enfermedad, en Ayurveda se llama samprapti. Y el samprapti tiene 6 estados. Tiene acumulación, provocación, propagación, localización, manifestación y destrucción. Si lo queremos ver de forma más gráfica, este es el mejor ejemplo que encontré de cómo es el proceso de la enfermedad, visto desde la Ayurveda. Siempre se habla de que el Ayurveda, o sea, el dosha, en este caso la energía, la combinación de energías, tiene un lugar en cada uno de los doshas dominantes. Entonces, por ejemplo, en Vata se acumula en el colon, en Pitta en el intestino delgado y en Kapha en el estómago. Entonces, cuando hay acumulación de ese dosha, o sea, es como la llave que empieza a gotear y a gotear, empieza a haber una acumulación de ese dosha en su propio sitio, en su propio lugar. Se empieza a aumentar la cantidad de ese dosha en ese lugar. Entonces, ¿qué nos puede provocar? Hinchazón abdominal, pesadez, un poquito de acidez. Empieza como con síntomas muy leves. Después, si no se detiene, sigue aumentando y pasa al estado de provocación o prakopa. Entonces ahí ya es como que estuviéramos de tanto darle el cántaro al agua, el cántaro no se rompe, pero sí se sobrepasa y se desborda. Entonces ahí empiezan otros síntomas, como por ejemplo si ya tenía un hinchazón y me costaba ir al baño, ahora ya tengo constipación. No sé, por ejemplo, si de repente como algo y me cae un poco mal, ahora tengo náuseas. Y puede ser también, por ejemplo, que genere mucha congestión, mucho líquido, mucho como pollo o moco. Es como que uno no pudiera contener la cantidad de agua que está generándose en este sitio del cuerpo, desde el pulmón hacia arriba. Entonces, después de la provocación, empieza, que es cuando ya se nos llenó el balde, cuando se desborda, es que el dosha ya salió de su sitio y empieza a circular por el organismo para buscar otro lugar donde acogerse. Entonces, este dosha que estaba, entre comillas, tranquilito en su lugar y que empezó a acumularse, como no hemos hecho nada para evitar que esa acumulación continúe, llega un minuto en que se dispersa. Y ahí ya podemos tener síntomas como irritabilidad, retención de líquidos, insomnio. Son características muy clásicas de este dosha que ya está desbordado. Entonces, ya está circulando por el cuerpo, ya se nos sobrepasó de su lugar de origen, ya está con todos los límites de cantidades aceptables sobrepasados y está buscando otro lugar donde asentarse.
Y ahí es donde se deposita o se localiza, que es la cuarta etapa. Y en esta etapa, ahí como que podemos sentir un poco más de debilidad y se empiezan a manifestar ciertas patologías. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya siento que tengo edema, por ejemplo, cuando hay acumulación de líquido, ya sobre acumulación, o puedo generar inflamaciones, todas las itis son muy de un pita desbordado. O la piel seca, por ejemplo, resequedad, así ya con la piel demasiado escamosa, ya esos son síntomas de que Bata, por ejemplo, ya no está en el colon, sino que se repartió por otro lado y ya está en la piel, ya están en otros lugares generando desequilibrio. Y después de este desequilibrio, de esta localización, tenemos que empieza la manifestación, que es cuando empiezan ya síntomas mucho más agudos. Por ejemplo, si hay dolor, el dolor cada vez se me irradia a más zonas. No sé, tengo por ejemplo, dolor en los huesos, en la rodilla, y ya no es solo la rodilla, sino que me duele la cadera, la rodilla y el tobillo. No sé. Infecciones, las infecciones cada vez son más comunes, cualquier cosa me irrita demasiado, cálculos renales, por ejemplo, también ya es cuando la manifestación está, pero en su máximo esplendor y es como que ya la flor ya está afectada, siguiendo este ejemplo. Y la última etapa de la enfermedad es cuando ya viene la destrucción, que es como la etapa final y cuando ya el docha que salió de su sitio y se repartió por el cuerpo y se localizó y empezó a hacer sus estragos en otros lados, empieza a hacer cambios estructurales y ya se manifiesta con patologías así muy claras. Por ejemplo, la osteoporosis, cuando hay úlceras, cuando hay tumores, ahí ya hay un estado en que el tejido está demasiado, ya no es saludable de ninguna forma. Entonces, ¿cuál es el fondo de mostrar esto? Que si uno es lo suficientemente atento a cómo está tu cuerpo, a qué síntomas está teniendo, uno va a poder diferenciar en qué etapa de la patogénesis está y puede actuar para evitar que llegue a la destrucción. Y tratar de mantener los dochas o mantener su propio equilibrio sin regulado, no con estas manifestaciones que, que nos pueden dañar a la larga, que nos pueden traer enfermedad. La idea es vivir en salud. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos desequilibran? Porque en algún minuto vamos a hacer el match con el estrés, ¿no? Entonces, Ayurveda hablaba mucho de si no logro digerir las experiencias, muchas veces genero conflicto y enfermo. Lo mismo pasa con las comidas, lo mismo pasa con las actividades, cualquier cosa que yo integre a mi cuerpo, a mi ser, a mi mente o a mi espíritu, que yo no esté preparada para digerirla, voy a generar conflicto y eso es estrés. Entonces, el estrés también es un síntoma de que hay algo que mi cuerpo no está aceptando y yo estoy luchando internamente con eso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vemos que las enfermedades no aparecen por casualidad. Siempre hay un vínculo causal directamente de los factores que influyen en nosotros y los efectos que producen. Entonces, no es que si yo hago una actividad que yo sé que, por ejemplo, me sobrepasa, va a pasar tan desapercibida en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sí lo va a notar y sí va a ser, va a presentar señales de que eso no es adecuado para mí. Entonces, por ejemplo, ¿qué factores nos desequilibran de acuerdo a la Ayurveda? Nos habla de que factores emocionales, por ejemplo, emociones no procesadas, creencias que nosotros traemos y que no sabemos cómo integrar, nos generan pensamientos y tal vez no estamos dispuestos a lidiar con ellos y ahí tenemos una resistencia y nos peleamos y andamos enojados o nos deprimimos. Hay distintas formas de reaccionar a los factores mentales y emocionales. Cuando tenemos una sobreexigencia muy alta o se nos presenta estrés también, cuando hay sobreestimulación, por ejemplo, de los sentidos, estar pegado a las pantallas todo el día, no hacerle caso a que tu cuerpo te está pidiendo descanso, por ejemplo.
Eh, Cuando quiero trabajar las relaciones también son un punto en que nos desequilibran, eh, pero también nos vienen a enseñar y nos vienen a espejar en el fondo cómo somos nosotros. Entonces las relaciones nos van a tocar los puntos gatillos que nosotros decimos, ah, esto me molesta. ¿Y qué me molesta? Lo que está haciendo el otro, cómo reacciono yo ante lo que hace el otro. Ayurveda también plantea, por ejemplo, que lo similar aumenta lo similar. Entonces, si yo estoy haciendo algo, no sé, tengo retención de líquidos, que me pasa a mí, por ejemplo, y ingiero mucho líquido a horas inadecuadas o incompatible con ciertos alimentos, voy a estar con más edema, porque no voy a lograr drenar esa cantidad de agua. Entonces, es muy importante eh, ver que si uno hay alguna, y lo mismo pasa con algo que uno considere positivo, por ejemplo. Si uno hace ejercicio y con eso logra drenar el cuerpo, por ejemplo, cada vez que si uno aumenta la cantidad de ejercicio, cada vez va a haber, el cuerpo va a estar más en equilibrio, siempre que ese ejercicio sea lo suficientemente adecuado para la persona. Porque no es que vaya un ejercicio malo o una comida mala, sino que la comida, los ejercicios, todo en el fondo puede ser bueno para alguien y puede ser malo para esa otra persona, siendo el mismo elemento. Por eso la dieta, los alimentos, por ejemplo, las estaciones del año, no sé, a un CAFA, por ejemplo, el invierno le hace fatal, pero a un pita le hace fenomenal, porque pita es fuego, entonces si tiene mucho fuego, lo único que quiere es que llegue el invierno. Y un CAFA, que es agua y tierra, que son elementos que son fríos, cuando llega el invierno se, se amurra y se deprime más todavía porque es como que le pusieran un plomo en el poto y no se pudiera mover. Entonces, a Cafa, por ejemplo, no le gusta el invierno. A Bata le hace pésimo el otoño y la primavera, porque corre viento. Y al correr viento se seca. Y, y Bata es muy seco, es un rocha que tiene esas características de sequedad, entonces de la falta de humectación. Entonces las estaciones del año son muy importantes para cada persona. El ejercicio físico, la edad de cada uno, por ejemplo, los niños tienden a acumular y los adultos ya no es acumular tanto, sino que a procesar. Y cuando uno ya llega a una edad mayor, uno ya está botando, se está liberando de cosas. Entonces tiene una lógica de que uno cuando está creciendo aumenta, después en la edad adulta uno mantiene o procesa y después cuando ya está mayor y es adulto ya con sus buenos años ya está el proceso de dejar ir ciertas cosas. Entonces ahí hay más manifestación de enfermedad también. Desconocer nuestra constitución también es importante, porque tal como les decía, si uno no sabe qué cosas a uno le favorecen y tiende a comer esas cosas que a uno no le favorecen, simplemente va a llegar a un proceso de enfermedad porque va a haber algo que uno no va a procesar. Entonces, cuando hablamos de estrés, ¿qué pasa con el estrés? El estrés aparece cuando hay señales de peligro. El estrés en el fondo es un sistema de protección, hace que se movilicen recursos dentro de mi cuerpo. Mi cuerpo se vuelve creativo, mi sistema se activa para tratar de responder al estrés. Entonces, el estrés pone en alerta al cuerpo para la lucha o la huida. Y ahí podemos definir, hay dos tipos de estrés. Uno es el eustrés, que puede haber un estrés agudo, puntual, que dura un momento, luego me logro relajar y el estrés se termina y vuelvo a un estado de equilibrio, de mi propio equilibrio. Pero hay otro que le llamamos estrés crónico o distrés, que se mantiene en el cuerpo y es acumulativo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos en algunos estados de estrés que son intensos y que no logro tener el tiempo suficiente o no sé cómo relajarme. Entonces no alcanzo a salir de un estrés y entro en otro estrés y entro en otro estrés y entro en otro estrés. Entonces yo ya no estoy logrando drenar esa cantidad de estrés, sino que mi cuerpo sigue acumulando un estrés que no logro sacarme de encima.
Entonces, como no hay una curva de descanso, cada vez que tengo un momento de estrés, esta cosa se vuelve más insostenible. Y la idea es no vivir estresado. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? ¿Cómo funciona esto? Puede que haya una amenaza externa o algún conflicto interno, por ejemplo, algún pensamiento un problema, por ejemplo, con una familia, con mi familia, o que tengo un conflicto en el trabajo, por ejemplo, algo que yo no sé cómo manejar. Entonces, el cuerpo empieza a segregar cortisol y adrenalina como respuesta de luchar, está en pelea, no está, no está relajado. Y el cuerpo empieza a cambiar, empieza a desificar, se empieza a inflamar, empieza, como lo veíamos en la patogénesis de las enfermedades, en la Samprapti, empieza todo este proceso de acumular cosas que uno no sabe cómo procesar. Entonces, el cuerpo está en un estado de alerta y de acumulación de químicos que no puede soportar. Y cuando logro drenar ese cortisol y esa adrenalina, el cuerpo vuelve a la normalidad. Ahí es cuando hablábamos nosotros del estado de eustrés. Pero cuando no hacemos nada para eliminarlo y se vuelve crónico, ahí el estrés nos lleva a una enfermedad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reconocemos en nuestro cuerpo que está bajo un estrés crónico? Cuando hay falta de concentración, cuando tengo problemas para dormir. No hay caso que trate de dormir y no puedo, son las 4, 3 de la mañana, 5 de la mañana, recién logro dormir y ya me tengo que levantar a las 6. Cuando tengo el hambre irregular, o sea, ese es uno de los primeros síntomas en que no me acuerdo de comer, después me acuerdo de comer a las 6 de la tarde y resulta que a las 6 de la tarde ya el cuerpo no está preparado para recibir la misma cantidad de comida que entre las 10 y las 2, entonces de la tarde. Entonces ya el cuerpo empieza a reaccionar, lo ponen a trabajar a horas que no corresponden. Hay problemas digestivos, puede haber una baja del deseo sexual. En general empiezan a aparecer enfermedades cuando hay estrés crónico, hay fatiga, pueden haber dolores musculares, articulares, hay muchos cambios de humor, uno siempre anda irritable. Eh, Puede haber una falta de motivación, pueda sentirme también con profunda depresión, pueden haber problemas a la piel. Bueno, los síntomas o las señales de que tu cuerpo está en estrés crónico son muchas. Entonces, el Ayurveda, ¿qué nos habla con respecto a cómo manejar el estrés? Nos dice que cuando estamos en estrés, la racionalidad, el sistema digestivo y el sistema inmune se apagan. Porque, ¿qué pasa? Que el estrés te está pidiendo dejar toda tu energía en los sistemas que te preparan para huir o para luchar. Entonces, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, esos sí quedan activados y encendidos, pero los otros se apagan. Entonces, como dejo de funcionar, mi sistema inmune no está con defensa. Entonces, como es un nivel crónico de yo tener apagado mi sistema inmune y mi sistema digestivo y mi parte racional, todo esto está apagado, entonces yo me enfermo, porque no tengo ninguna respuesta ante las enfermedades. Entonces, Ayurveda plantea de que las enfermedades se originan en nuestra mente. Siempre hay procesos que nosotros intentamos entender desde la racionalidad, pero resulta que si estoy en un estrés crónico, mi racionalidad no va a funcionar. Y ahí es donde uno dice, ya, parte de todo desde una emoción, esa emoción genera un pensamiento y ese pensamiento genera una memoria a la cual nosotros recurrimos y cada vez que nos acordamos de una rosca, por ejemplo, con alguien, eh, nos irritamos y nos enojamos y nos estresamos más de la cuenta y andamos idiota y bueno, estoy hablando por mí. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces esta emoción o esta memoria a la cual nosotros recurrimos, las emociones que nos genera esta memoria, son realmente por la experiencia vivida o por el recuerdo que nos armamos de esa experiencia. Entonces, Ayurveda, me acuerdo mucho de un profesor que nos hizo una clase con respecto a la Ayurveda y la mente, nos hablaba dónde está la importancia de cuáles son los recuerdos que nosotros generamos en base a las memorias que tenemos.
porque muchas veces, claro, puede haber sido profundamente doloroso y todo, pero es parte de las cosas que yo no estoy pudiendo manejar ahora, están en el pasado, no están en el presente, no están en el ahora. Entonces, decía, si la emoción que tú le asignabas a un recuerdo no te gustaba, cámbiale la emoción. Lo decía tan sencillo. Hay que tener ojo y hay que estar atento a cuál es la emoción que yo le asigno a cada recuerdo. Porque finalmente todas estas emociones, todos estos pensamientos o estos recuerdos que nosotros tenemos y que nos generan estrés, si no están integrados nos van a doler y nos van a generar más conflicto y nos van a sacar de nuestro equilibrio original. Ya no vamos a estar nosotros en nuestra composición y en nuestra composición perfecta con la que nacemos, sino que nos van a llevar a otro estado distinto y nos puede llegar a afectar a través de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, ahí donde uno dice, qué importante es desconectar. Porque si no desconectamos y no drenamos estas cosas, estos pensamientos, finalmente vamos a arrastrarlos y nos van a generar eh, situaciones en que no vamos a saber cómo actuar. Y, y no vamos a estar atentos tampoco a lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, por eso es importante que el cuerpo pueda liberarse de estas energías y la mente, y desde la mente logremos entender qué significa esta liberación del estrés. Entonces, aspecto muy práctico y que cuesta mucho manejar en el día a día, pero que es muy cierto, es que hagamos qué cosas realmente están en nuestro control. Entonces, por ejemplo, fuera de mi control tengo las creencias del resto, lo que opinen los demás, yo no lo puedo manejar. Cómo se comporta el resto, yo no tengo cómo definirlo ni obligar al resto que actúe como yo quiero que actúe. Las cosas que pasaron en el pasado, lo que viene en el futuro, tampoco tengo cómo manejarlo. Pero qué cosas sí están dentro de mi control. Y ahí vienen mis pensamientos, mi atención, dónde dirijo mi foco, porque cada vez que nosotros decimos pongo mi atención en algo, le estoy dando energía a eso. Entonces, si yo pongo mi atención, por ejemplo, en el pasado, no estoy poniéndole atención a lo que realmente está pasando ahora. Si yo, por ejemplo, no sé poner mis límites o no conozco dónde están mis límites, también voy a tener problemas porque cada vez que alguien intente sobrepasarlos, yo no voy a saber decir, hasta aquí, esto de aquí hacia acá me duele, no se metan, este es mi límite. Si dejo que el resto pase, es algo que yo permito, no que el resto hace. Como hoy día estaba conversando con alguien y me decía así como, ella me obligó. Yo le decía, no, ella no te obligó a hacer, a entregar tal cosa, sino que tú se lo diste. Tú le podrías haber puesto un límite y haberle dicho, no, hasta aquí. Pero a uno le cuesta, no es tan fácil. Y no es algo que, o sea, hay gente con la que viene y se le da muy práctico, pero no todo el mundo lo tiene. Mi actitud también está dentro de mi control. Entonces puede pasar que el resto opine algo y yo no esté de acuerdo y con eso me enfade, por ejemplo, o me taime y diga, no, yo no hablo más con esa persona. Pero esas van a ser mis actitudes, como yo lo tome, y si yo lo tomo como que no es personal, sino que es lo que la otra persona está diciendo y es muestra del otro, no mío. También es importante. ¿Dónde está mi energía? ¿Cómo reacciono a las cosas? ¿Qué tipo de comunicación o cómo me comunico? También es muy importante. Todas esas cosas sí yo puedo controlar. ¿Qué esfuerzo le pongo a conseguir alguna meta, algún objetivo? Eso sí está en mi control. Que el resto no me puede venir a decir qué es lo que quiero hacer de mi vida. Eso lo manejo yo. Eso está dentro de mi ámbito de control. Entonces, Ayurveda nos recuerda que el cuerpo es un medio de expresión de la mente. Finalmente, cada vez que nuestras experiencias humanas son integradas o no son integradas o las vivimos de distintas formas, pero esas experiencias que se expresan en la mente terminan siendo reflejadas en el cuerpo. Entonces no podemos separar el cuerpo de la mente o del ser.
Y cuando nosotros aprendemos a regular este sistema nervioso, cuando empezamos a dialogar con nuestra mente y cuando nos relajamos y nos restauramos, ahí encontramos alivio y ahí salimos del estrés. Entonces es importante no olvidar que la persona tiene distintas dimensiones. Entonces tenemos una dimensión que es el cuerpo, que tiene que ver con la alimentación, con la respiración, la circulación, con nuestro entorno. Perdón, el cuerpo hasta ahí. Después la mente, la inteligencia, las emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, todo eso. Y nuestra alma, que también tiene que ver con una sensación de gozo, de existir, de ser. A veces nos olvidamos que somos estas tres dimensiones y que están coexistiendo y cohabitando en nosotros. Entonces, hay una invitación a ser coherente con nuestro ser, porque cada vez que nuestro ser nos pide hacer algo y nosotros hacemos algo distinto a lo que realmente sentimos, estamos generando contradicciones en nosotros y volvemos al estado de enfermedad en los primeros estados iniciales. Entonces es importante no ser coherente con nosotros, porque eso nos va a permitir estar en control con nuestra vida. Y teniendo esto claro, vamos a tener una fortaleza mental que nos va a asegurar, o por lo menos nos va a permitir un envejecimiento más sano. Entonces, una de las cosas que me acuerdo que nos recalcaba mucho era que muchas veces olvidamos quiénes somos. Y al olvidar quiénes somos, simplemente estamos viviendo como con el traje de otra persona y no con el propio. Entonces, vivir realmente en coherencia nos va a significar que vamos a estar en estado de equilibrio. Y eso es importante. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones tenemos para poder aliviar el estrés? Y recomendaciones, por ejemplo, para la vida, para una rutina diaria o para las distintas actividades que hacemos en el día a día. Primero es importante saber de qué estamos compuestos. Si nosotros logramos saber cuál es nuestra naturaleza, que no sé, pues por ejemplo, tenemos más fuego en nuestra composición, entonces ya sabemos, por ejemplo, que nos tenemos que cuidar más en verano, que no podemos comer algunas cosas crudas en verano, en invierno andamos súper felices porque el clima está exquisito, con frío, así a 2 grados bajo cero y nosotros con mucho calor. O una persona, por ejemplo, CAFA, en verano va a gozar porque se va a empezar a derretir, va a empezar a botar y a drenar el agua que tiene, que acumuló, y se va a sentir más aliviado. Pero el problema es que cuando va a llegar el invierno va a acumular agua, va a acumular agua. Y imagínense como una masa así llena de agua, tratando de moverla cuesta un montón. Un bidón de agua, por ejemplo, estos bidones son súper pesados, entonces como que imagínense, acumula y junta más agua, entonces llega el invierno y para CAFA es el terror. Bueno, el primer consejo que se nos olvida es que podemos volver al cuerpo, podemos estar presentes y aquí ahora, y eso es a través de la respiración. Porque, ¿qué pasa? La respiración nos trae la calma, le avisa al cuerpo que puede estar seguro, estamos contenidos y estamos protegidos. Ya no tengo que estar en alerta todo el tiempo para poder responder a una amenaza, sino que ya estoy en un espacio seguro y puedo liberarme de todas esas hormonas que generé cuando estuve en estado de alteración y de respuesta. Entonces, por eso es tan importante conectar con la respiración. Y en yoga, por ejemplo, hay muchos ejercicios que se llaman pranayamas, que son controles respiratorios, y que nos ayudan a volver a traernos al presente. Y una respiración muy práctica de tomar es la respiración diafragmática o abdominal. Entonces los quiero invitar a poner sus manos sobre el abdomen y hacer una inhalación, llenando todo el abdomen por nariz y exhalar por nariz.
botando desde el abdomen, llevando el centro del ombligo hacia la espalda. Volver a inhalar. Infla, grande. Exhala y siente como tus manos empujan. Una vez más, inhala. Crece el ombligo, se expande. Cuando llegas a tu límite, exhalas y botas por nariz. Este ejercicio, que es bastante sencillo, que es respirar manteniendo las manos para poder sentir cómo se va expandiendo el abdomen y cómo se va contrayendo. Es súper importante, es como una respiración que hacen los niños cuando están en alerta, es como que se les mueve la guatita. Ya. Esta respiración es la misma, pero en versión adulto, que se nos olvida. Entonces, cuando queremos volver a un estado de calma y decimos, ya, esto me está alterando demasiado, busco un lugar tranquilo que pueda hacer unas 6, 12 respiraciones y con eso vuelvo a la calma. Y dentro de la Ayurveda, bueno, cosas clásicas que van con las rutinas diarias. Primero, organizar, porque claramente no tenemos espacio para todo lo que hacemos. Puede que sí, si lo lográramos organizar bien, pero no tener control de qué cosas queremos organizar, qué cosas nos afectan en el día a día, claramente nos lleva a un estado de alteración. Como no voy a tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, pero a lo mejor si agarro todo eso, le pongo una lista y le digo, ya, a ver, ¿cuánto me va a demorar hacer esto? Tanto. ¿Y lo puedo hacer entre tales y tal hora? Sí. Ya. Si organizo, y a lo mejor lo que no alcanzo ahora, lo dejo para después. Y que se va a ver sencillo, voy a poder hacer las cosas con calma y ya no voy a estar estresado. También es importante el sentido del movimiento y de la quietud. Entonces puse dos ejemplos, uno que era una chica haciendo ejercicio y un chico durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dormimos, nuestros cuerpos restaura muchas de las funciones esenciales que tenemos. Entonces, es importante darse los tiempos de descanso que son adecuados para cada uno. Cada uno puede dormir la cantidad de horas distintas, pero necesita restaurar su cuerpo y necesita irse al descanso en calma, porque si uno se va yendo viendo películas de terror, jugando con el celular y no sé qué, la cabeza sigue dando vueltas, uno trata de descansar porque el cuerpo está cansado, pero la cabeza, la mente sigue trabajando. Entonces, ir preparando el espacio antes de ir a dormir, eso es importante. El movimiento también es vital, porque, bueno, como diría Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Entonces, hacer ejercicio es vital para que no perdamos la función de las articulaciones, para que tengamos fuerza, para que nuestra estructura ósea llegue en buenas condiciones cuando seamos más viejitos, los que logren llegar a ser viejitos. Bueno, y también la alimentación. Es clave saber a qué horas comer, qué tipo de comidas comer. Por ejemplo, no sé, es irrisorio no comer verano, o sea, no comer tomates en verano, pero comer tomates en invierno. El tomate es una fruta de verano, no es de invierno. Entonces, me río porque yo cuando chica, mis papás luchaban por encontrar tomates en invierno, porque era lo único que comía. Pero ahora, claro, ahora hay más tomates no tan orgánicos y que aparecen en invierno. Entonces, claro, hay que sospechar de toda la fruta, de toda la comida que esté más cara, es porque no es de estación y lo ideal sería no consumirla. Ese es un buen dato. Restaurar el cuerpo a través de descanso, de masaje, de terapia. Siempre es importante volver a conectar y decirle al cuerpo, estás tranquilo, estás en paz, estás sostenido. Y eso lo hace muy bien el masaje ayurvédico, por ejemplo. Meditar. Claramente, otra de las cosas que uno
olvida y piensa que meditar es sentarse y estar mirando a la pared, no sé cuánto. No, tú puedes pelar papas y estar meditando. Meditar significa finalmente estar presente y ver que los pensamientos van pasando como nubes alrededor y no te vas quedando con ellas. Entonces no te quedas con esos pensamientos, sino que los ves pasar y sigues en calma y sigues observando. Es observar, no es poner la mente en blanco. Y observar qué pasa con uno. Y la meditación finalmente hace que decanten muchas cosas. Entonces al menos unos 5 o 10 minutos al día, en la mañana, en la noche, en la hora que uno pueda, darse esos minutos, son para uno, no son para el resto. Y eso también va a ayudar a poner en perspectiva las cosas con las cuales uno está lidiando. Y obviamente soltar aquellas cosas que uno no necesita seguir sosteniendo es re importante. Porque uno se esfuerza en mantener las cosas que uno dice, no, es importante, y a veces no es tan importante sostener. Es más importante fluir con las cosas que van pasando. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Ivo Núñez, soy terapeuta de Ayurveda, también estudio astrología hace muchos años. Soy tarotista, soy terapeuta floral, estoy comenzando mi diplomado de bioneuroemoción y también soy arquitecto. Tengo múltiples facetas, pero la mayoría están enfocadas en tratar de dar bienestar a las personas en el fondo. Así que muy agradecida de que hayan participado y que estés informándote de lo que significa la Ayurveda y cómo puedes aplicarlo al día a día. Así que te doy las gracias, te invito al desafío y si quieres contactarme, hacer una evaluación, quieres tomar alguna terapia, ya sea terapia ayurveda a través de un masaje Abhyanga o una lectura de carta o tarot o esencias florales, lo que a ti te interese, estoy a tu disposición. Así que muchas gracias.